misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Es un salmo divino, es la oración de un hombre pecador, pero es una oración guiada por el poder del Espíritu Santo y es algo divino, sin lugar a dudas, y extraño. Nuestras oraciones muchas veces no son guiadas por el poder del Espíritu Santo, sino por nuestras necesidades y deseos. Pero esta oración, al igual que las oraciones del resto de las Santas Escrituras, es una oración en la cual podemos encontrar muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Número uno, hermanos, tenemos que entonces entrar a considerar la realidad teológica de nuestros tiempos. Si yo le preguntara al hermano, ¿usted qué opina? ¿Que Dios se aira con el creyente o Dios no se aira con el creyente? Si yo preguntara, ¿Dios se aira contra el inconverso? La respuesta es más que clara. Todos dirían sí. Inclusive citarían el salmo que dice, ¿Dios está airado contra el impío? Todos los días. Sin embargo, si yo preguntara, ¿Dios se aira con el creyente? Uno que otro diría, ¿pero acaso la ira de Dios no fue descargada sobre Cristo? Y si fue descargada sobre Cristo, ¿cómo se va a hacer descargada entonces sobre el creyente? Si ya Cristo recibió toda la ira de Dios. No hay necesidad, no hay lugar. Y esa es una de las posturas de la Iglesia al día de hoy. Que si es correcta o no, es otra cosa, pero es una de las posturas muy conocidas al día de hoy por la Iglesia y por un sector conservador de ella. Entonces, de esta manera hay textos de la palabra de Dios que permitirán pensar algo así. Por ejemplo, Romanos capítulo 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No diría, ahí está claramente la ira de Dios mostrada ¿hacia quién? Hacia el mundo. Inclusive el libro de Tesalonicenses nos dice que Dios nos libra de la ira venidera y que estamos en Cristo y que porque estamos en Cristo ya no experimentamos o no experimentaremos ¿qué? La santa ira de Dios, porque somos creyentes, somos su pueblo. La cuestión es si realmente si la experimentamos o no la experimentamos. El Evangelio de Juan dice, el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. Entonces, claramente las personas incrédulas tienen la ira de Dios sobre ellos. La pregunta otra vez vuelve a citarse, es si la ira de Dios puede venir o no hacia el pueblo de él, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros quedamos consternados frente a la cruz de Cristo, porque Él fue la propiciación por nuestros pecados. Y si Él fue la propiciación por nuestros pecados, Él logró aplacar la ira de Dios. Y si logró aplacar la ira de Dios, por lo tanto, uno podría pensar que Dios no va a tratar con ira al creyente, a su pueblo. Pero volvemos a preguntar, ¿es correcto ese razonamiento o no es correcto? ¿Es lógico? Sí es lógico. ¿Pero es correcto? Es otra cosa. Entonces aquí otra vez nos pone como que el pastor otra vez a pensar. Espero y confío en el Señor que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en ese devenir, como dicen por ahí algunas veces los libros de filosofía. Hermanos, caben aquí ante esto 4 preguntas a hacer. Pregunta número 1. Un creyente al cual Dios le perdonó todo en la cruz, porque es que le perdonó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros, ¿puede despertar la ira de Dios en la actualidad? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿en qué consiste la ira de Dios
para un creyente? Si es que existe la ira de Dios hacia un creyente, pues entonces ¿en qué consiste? La tercera, ¿tu conciencia qué actitud asumiría ante un Dios que se ira contra tu pecado? ¿Nos da miedo? ¿No nos da miedo la ira de Dios? ¿Estamos tranquilos? Cuarta pregunta, ¿el creyente debe o no debe tener miedo a Dios? Recordemos que Primera de Juan dice, el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Entonces la pregunta sería si realmente si un creyente debe tenerle miedo a Dios o no debe tenerle miedo a Dios, porque es creyente. Para el caso, el sermón de hoy tiene 2 puntos. Cada punto es una pregunta. El primer punto sería la primera pregunta. Y la primera pregunta fue, un creyente al cual Dios le perdonó todo en la cruz, ¿puede despertar la ira de Dios en la actualidad? A la cual, entonces, tendríamos que pensar por un momento. Si Dios me perdonó todo, de todos modos, ¿Dios se ira contra mí? Porque es que todo ya lo pagó Cristo. Entonces, ¿cómo y por qué se va a irar contra mí? ¿Sí? Miremos por un momento, hermanos, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Hermanos, creo que en el versículo 5 pocas veces hemos encontrado un versículo que sea tan enfático. Si usted observa el versículo 5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Eso ya es mucho decir, mucha. Sigue diciendo, y que todo, no dice alguno, o ciertos, no, todo designio o toda idea de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, y aparte de continuo, solamente el mal. Hermanos, esto es tremendo, porque ese versículo 5 es una radiografía de nuestra sociedad moderna. Así somos, no hay nada bueno en nosotros. Segundo, aparte de que se muestra eso, dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. No dice que la maldad de los paganos, no, de los hombres. Yo pregunto, cuando está hablando en esos términos, ¿está incluyendo a los creyentes que había en aquel entonces o no? Y el contexto es claro, se marca un contraste, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Dios estableció al hombre ser cabeza a partir de Abraham hacia acá o fue desde el principio? Si tú atacas la cabeza, atacas todo. El diablo sabía muy bien el tropiezo que podía ponerle al pueblo de Dios y atacó las cabezas, que eran los varones. Y en ese entonces les puso un tropiezo a estos hijos de Dios. Y es claramente que el tropiezo era generar el famoso sincretismo o la mezcla o lo que se llama mestizaje de la raza. Dentro de ese mestizaje, dentro del marco de la revelación progresiva, llegamos más adelante y entendemos que
que Dios se desagrada de que su pueblo se mezcle con los otros pueblos. Y una de las razones por las cuales Dios se enoja o se despierta en su ira es porque cuando ocurre ese mestizaje en medio de la historia del pueblo de Dios. ¿Por qué? Desobediencia, se corrompe. ¿Qué se corrompe? La iglesia, pero de la iglesia se corrompe un sector en particular. Los hombres, sí, la familia, la simiente se corrompe. ¿Por qué? Porque si el pecado de estos hombres hubiera sido simplemente de pronto matar, robar, inclusive creyentes, hubiera afectado a esa generación y hubiera salpicado algo a la otra. Pero si el pecado era precisamente el mestizaje, eso implicaba que había yugo desigual al interior de los hogares. Eso implicaba entonces que si el hombre decía vamos para la derecha, la mujer decía vamos para la izquierda. Entonces ustedes no han escuchado eso que a veces dicen las mujeres, listo, ustedes los hombres son cabeza, pero nosotros somos cuerpo. Y como somos cuerpo, nosotros somos el cuello de la cabeza, ¿sí? Entonces en ese sentido como que nosotros podemos mover la cabeza para donde queramos. Entonces de esa manera, hermanos, imagínense usted esa situación cuando hay el yugo desigual al interior de un hogar. ¿Fácil? Difícil. El hombre dice para la derecha, la mujer dice para la izquierda. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Pregunta el profeta. No, es muy difícil. ¿Esos tiempos de aquel entonces eran los tiempos de aquel entonces? ¿O son las mismas realidades que nosotros vivimos al día de hoy? ¿La iglesia está dividida al día de hoy en hogares así? Está dividida. Y por esa razón es importante que entendamos la admonición del Señor y que la maldad que llenó la copa fue la maldad de ¿quién? ¿De cuáles hombres en particular? De los hijos de Dios. Hermanos, la realidad que nosotros estamos viviendo en este momento a nivel del planeta, como fue en aquel entonces a nivel del planeta, era la realidad que tenían que vivir como consecuencia de el pecado del pueblo de Dios. El mundo, la ira de Dios vino sobre el mundo porque la generó, la causó el pecado de quién en particular? Del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Hermanos, que sea el Señor teniendo misericordia de nosotros, porque así como vino la ira de Dios sobre su pueblo en el Antiguo Testamento, en este ejemplo que vemos acá con Noé, de la misma manera queda la pregunta si vendrá el día de hoy. Porque alguien podrá decir, pastor, eso es verdad, pero eso es real allá. Cristo no había muerto por ellos. Por lo tanto, la ira de Dios venía sobre ellos. Pero como Cristo vino, aplacó la ira de Dios y ya no está la ira de Dios hacia su pueblo. ¿Sí? Alguien fácilmente podrá conjeturar eso. Y yo lo he escuchado. Entonces, bueno, vea pues que no soy un solo testigo fehaciente de eso. Sí se ha hecho en otros sectores. Entonces, hermanos, eso nos lleva a nosotros a entender realmente ¿qué significaría entonces la ira de Dios hacia su pueblo y cómo sería eso al día de hoy, ya que Cristo murió por ellos? Recordemos que el Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, la disciplina de un Dios paternal, no pasará. Eso estará ahí, hermanos, firme. Es más fácil que pase en el cielo y la tierra que pase de moda la disciplina de un Dios paternal. Eso va a estar ahí. Y una evidencia de eso es lo que ahorita estamos viendo a nivel del globo. Hermanos, si hay algo por lo cual el Señor ahorita está luchando, no es tanto por nosotros, no es por nuestra generación o la generación mayor que nos acoge, sino ¿por quién? Los niños, por su generación, porque ellos son de Él. Sea de una iglesia bautista, sea de una iglesia presbiteriana, una iglesia pentecostal, una iglesia carismática, no importa. Los niños de los creyentes son de Él y de la iglesia.
así la iglesia no los reconozca como miembros, pero son de la iglesia. Entonces, hermanos, de esta manera nosotros hemos de entender realmente cómo se maneja y cómo es la cuestión de la disciplina paternal de Dios hacia su pueblo. Recordemos para el caso, en el Antiguo Testamento, avanzamos un poco más en la historia sagrada y llegamos a un momento histórico con Josué. Estaba Josué, habían tenido que ir a invadir un pueblo, pero hubo alguien que tomó el botín y lo guardó el botín y no dijo nada y tenían que destruir eso, pero este lo tomó y tenía una buena intención, era para él y para quién, para su familia, para beneficiarse. ¿Una mala intención? No, era una buena intención. ¿Se quería guardar algo del botín? Sí. ¿Era correcto? No. ¿Había una buena intención? Sí. ¿Pero un mal método? Sí, también sí. Había un mal método. La manera no era la correcta. No es solamente, hermanos, que nosotros tengamos buenas intenciones. Yo quiero hacer esto para el Señor, yo quiero hacer lo otro, si el Señor me da, si esto. No, no solamente la intención, sino el método, cómo usted lo lleva a cabo. ¿Usted ha escuchado esa frase que dice a veces en filosofía, eso es un pensamiento maquiavélico? O sea, se hacen buenos fines, pero se sacrifican ciertas cosas a causa de esos buenos fines, ¿sí? Entonces, ¿es maquiavélico o no es maquiavélico? Pregunto yo, que niños que nacen, les vamos a enseñar desde pequeños nuevas alternativas de explorarse y descubrir su cuerpo y de probar con él. ¿Eso es maquiavélico o no es maquiavélico? Aparte que es corrupto, endemoniado. Pero de todos modos el pueblo lo ve, la iglesia lo ve. ¿Qué podemos hacer? Pastor, no podemos hacer nada. La pregunta es esa, ¿no podemos hacer nada? Pablo es muy claro cuando allí en el segundo capítulo de Efesios habla del trabajo de la iglesia, el trabajo misionero tan fuerte, y el trabajo de la iglesia con el Estado. Y cómo debe ella entrar a articular esas instituciones que Dios estableció desde el Génesis para poder, ¿qué? Extender el reino de Dios. El reino de Dios no es la iglesia. El reino de Dios cubre todas las esferas, entre ellas el Estado. Y los reformadores lo entendieron así. Nosotros no entendemos eso así. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que si nosotros queremos influenciar, queremos hacer algo por el Señor, algo por los niños, algo por los jóvenes, no podemos actuar solos. Una sola golondrina no hace llover. Entonces, por eso hablamos de una denominación, hablamos de una visión a nivel de un país, no de un barrio, no de una localidad. Hablamos, aparte de una dimensión de esa manera, del trabajo a nivel institucional. La familia, una institución. La iglesia, otra institución. El Estado, otra institución. Y de esta manera poder extender el reino de Dios. Yo les decía en la enseñanza, hermanos, que me causaba bastante curiosidad. Inclusive, ayer que hablaba con el hermano Miguel, decía... Hermano Miguel, yo miré tal tema teológico y lo vi en los diccionarios de teología hace 27 años. Y yo me quedé con cierto tema que eso era así. Como decía, eso era así. Inclusive pregunté con algunas personas y ellos decían, sí, eso es así. Ya, bueno, listo. Yo no le gasto tiempo a eso porque eso es así, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Hay otras cosas que uno necesita estudiar, agotar y son muy complejas de entender. Eso es así, dejémoslo ahí ya. Y cuando el Señor en estos días comienza a inquietarme con algo que nos ha pasado, digamos, como familia, y me puso a inquietarme algo, yo dije, no, pero no puede ser. O sea que si esta gente iba por acá y le hicieron fue mala fama, o sea, ese trabajo que incursionó a la iglesia quedó truncado. Y la iglesia quedó engañada, porque eso no era así. Y cuando comienzo a leer al respecto, porque tienes que leer de varias fuentes, no puedes casarte con una. Con una sola comencé a leer y decía, no, eso fue malo, eso no sé qué, eso sí sé cuánto, Y yo dije, no, pero eso no fue lo que leí en la otra página. Entonces, fui a buscar la otra página y comencé a leer. Y mencionaba personajes que inclusive yo los conozco en carne propia y que marcaron la historia aquí en Colombia.
Y yo, inclusive le cité a mi mamá, le dije, mira, ¿te acuerdas de Noel Olaya? Tal cosa que yo te había dicho, que no sé, me lo encontré en una lectura por allá que estaba leyendo en Google. Y me pareció muy curioso, hermanos, que realmente nosotros como pueblo de Dios no conocemos la historia de nuestra nación. Aquí hubieron otros que la marcaron, pero que en cierta manera se ha borrado el rastro. Y ellos entendieron que debían entrar a trabajar con el Estado. Instituciones influenciaron la nación, hermanos, la nación. Hasta el día de hoy, el pensamiento de algunos de ellos todavía se estudia en universidades a nivel de Latinoamérica. Estamos hablando que fueron colombianos los que empezaron a incursionar por ahí, cristianos y de pensamiento reformado, pero nosotros lo desconocemos. Hermanos, hay muchas cosas que hacer por hacer. Están las fundaciones que visitar, los niños que evangelizar. Eso lo comenzó haciendo la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan cuando antes el centro era inundado de gamines? ¿Se acuerdan que uno llegaba ahí donde está el tercer milenio y eso era, mejor dicho, maluco esa vaina? ¿Se acuerdan usted que uno iba y uno le tocaba ir con sus bolsas, mejor dicho, agárrense las bolsas en épocas de comprar cosas y camine, mejor dicho, y mire para todo lado? Mejor dicho, el centro era un lugar minado, ¿sí? Y uno veía a alguna persona y no lo llamaban indigente, ahí está el gamín. Y las cuadras estaban llenas de niños sucios, andrajosos y en esa condición así, ¿sí? Y hubo un individuo llamado el padre Javier Nicoló, que se levantó por ahí, católico romano, y comenzó a hacer una obra social. Y miren, hermanos, la Iglesia Católica Romana marcó la historia aquí en Colombia. Hoy en día, quieras o no, esté bien o no, esas cosas que hacen ellos, pero es innegable que ellos han dejado un rastro histórico en Colombia, a nivel inclusive social. La Iglesia Evangélica, ¿qué ha hecho? No vemos ese rastro, no vemos ese legado, ¿sí? ¿Se ha hecho en otras esferas? Sí se ha hecho, pero se ha hecho y no hay discípulos, no hay un Josué que esté detrás. ¿Se acuerdan ustedes del trabajo que hizo Moisés? ¡Pum! Moisés estaba ahí, ya habían otros líderes religiosos, Aarón, los hijos de Aarón, estaba Bezaleel, había un equipo de trabajo. Y fue sucedido Moisés porque el Señor se lo llevó y vino Josué, porque lo había formado Moisés. Pero después de Josué, le tocó duro toda la vida. Luchó contra 30 reyes y los venció. Y después de haber vencido eso, tiene que entregar el cargo. ¿Quién vino detrás? No había nadie, hermanos. Un montón de gente que no sabían qué iban a hacer. Nos trajeron hasta aquí como Elon Musk con sus salidas a Marte. Nos trajeron hasta aquí y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Esto es un peladero aquí, Marte, ¿sí? Entonces, hermanos, la cuestión así, algo así pasó con la historia aquí del presbiterianismo y la reforma aquí en Colombia. Dios levantó hombres que fue muy difícil levantarlos, hicieron su trabajo, ¡pum! Pero quedó truncado. ¿Qué pasó? Y al día de hoy decimos, el presbiterianismo no existe, hasta ahora comienza, no, eso existe aquí en Colombia. Desde la época de Francisco José de Paula Santander, ya llegaron ahí los primeros misioneros. Y el trabajo de la Iglesia Católica Romana, cristiana, porque es una iglesia cristiana, tiene su trayectoria. Sea algo bueno, sea algo malo, pero se ha hecho algo, ¿sí? La pregunta es, ¿y nosotros como pueblo qué estamos haciendo? Eso nos tiene que a nosotros mover, hermanos. ¿Debemos trabajar en nuestra primera institución, la familia? Sí. ¿Y debemos trabajar en la segunda institución, la iglesia? Sí. Pero debe trabajarse también en la tercera institución, el Estado. Debemos proyectarnos más hacia allá. Y la iglesia debe tener en claro eso. Entonces, y para eso necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros niños se preparen y vayan. Porque ellos están mandados a hacer cabeza. Ellos no están mandados a hacer cola. Deben formarse, prepararse, estudiarse y ir allá a los campos y comenzar a ganar eso que era nuestro y que lo hemos perdido. Si queremos realmente cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, tenemos que dar la pelea, hermanos, y la pelea no va a ser fácil. Por eso, hermanos, cuando vemos que Josué va a la batalla, viene a Acán, trae el botín y hace estas cosas,
¿Eso trajo la bendición hacia el pueblo de Dios o qué trajo? La ira de Dios, la disciplina santa de Dios se derramó ahí. ¿Y le fue bien a Acán y su familia o le fue mal? Hermanos, debemos aprender a cuidar nuestro hogar, pero no a nuestra manera, sino como Dios lo ha establecido. Si yo no sé cómo debo cuidar mi hogar, pregunto, pero no lo hagamos a nuestra manera, porque eso trae la santa ira de Dios. Y en ese momento vino una gran destrucción hacia Acán y su familia. Si nosotros seguimos en la historia sagrada, después nosotros encontramos ya no solamente un personaje mencionado, sino en este caso era, bueno, no sabemos si tenían hijos, pero en este caso eran Ananías y Zafira, una pareja particular. Pero ya no es del Antiguo, ahora es del Nuevo Testamento. Ya no podemos decir que no, es que como ellos estaban en el Antiguo Testamento, por eso venía la ira de Dios. Cristo no había muerto, no. Ananías y Zafira eran del pueblo de Dios y Cristo ya había muerto. Y la ira de Dios ya había venido sobre Cristo. Mas, sin embargo, Dios les trató con ira o no les trató con ira a Ananías y Zafira. Independiente que hubieran sido no creyentes, es claro que eran del pueblo de Dios. Y vino la santa ira de Dios contra ellos y los disciplinó. ¿Y vino vida o vino muerte? La misma metodología que Dios utiliza en el Antiguo Testamento vino también al Nuevo. Porque sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Hermanos, nuevamente, nosotros como iglesia debemos aprender a cuidar esa primera institución que es la familia. Y una de las formas en las cuales nosotros aprendemos a cuidar esa institución es cuidándonos como pareja. No poniéndonos de acuerdo en cómo desobedecer al Señor, cómo ocultar las cosas del Señor, sino cómo aprendemos a manejar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso nos tiene que a nosotros hacer pensar realmente cómo se edifica la iglesia, cómo se edifica un hogar. Si nosotros avanzamos un poco más, hermanos, llegamos a otro caso. Un caso más acá, que era un hombre de Corinto. ¿Se acuerdan ustedes de este hombre? Un hombre que tenía la esposa de su padre. Una situación bien difícil de manejar para un pastor. Pero como uno ha visto esa historia ya, como que uno la ve como una foto, allá, eso fue allá. Pero hermanos, debemos entender que esas realidades no eran de allá, eso venía desde el Antiguo Testamento. No se hará incesto. El padre no se acostará con sus hijas. Ni la mamá, también exactamente lo mismo. Ni el hermano con la hermana, ni nada de esas cosas, ¿sí? Entonces, pero uno diría, no, eso es del Antiguo Testamento. Pero va uno y mira el Instituto de Bienestar Familiar, va uno y mira las quejas en las comisarias de familia, eso no es propio del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, ¿cómo fue el trato de Dios hacia este hombre de Corinto? ¿Hubo disciplina o no hubo disciplina? Hubo disciplina paternal otra vez de parte del Señor. Vamos un poco más hacia acá, o inclusive un poco más hacia atrás, perdón, y encontramos a Pedro. El Señor le dijo claramente, Pedro, tú me negarás 3 veces. Pero no, Señor, yo no te negaré, Señor. Yo no te negaré. Y él estaba confiado en su yo. Ese es un problema nuestro, hermanos. Yo. Nosotros no podemos decir que estamos firmes. Nadie. Uno dice, no, a mí no me va a pasar eso. A mi familia no le va a pasar eso. No, hermanos. Nadie. El que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, estamos llamados a velar 7/24 por nuestra alma, por el alma de nuestra pareja, en el caso de los que son casados, y por el alma de nuestra familia. Y eso es imperioso.
Hermana, su merced que está ahí en su hogar, está sometida a su esposo, debe entender que no debe ver a su esposo como el tiro al blanco, a ver cómo le pegó a la cabeza, ¿sí? Porque cada vez que usted le pega a la cabeza se gana es un dolor en la cabeza, ¿sí? Y créame, cuando usted tiene una jaqueca, tiene todo eso, no es algo muy deleitable que digamos. Entonces, hermanos, es importante que entendamos realmente cómo se entretejen las relaciones al interior del hogar. Porque vuelvo y repito, la santa ira de Dios viene por lo que ocurre en el Estado, por lo que ocurre en la iglesia y por lo que ocurre en la familia, en los hogares cristianos. Entonces, que sea el Señor teniendo misericordia de nosotros y guardando precisamente nuestros hogares, porque harto que necesitamos realmente del Señor. Recordemos, hermanos, que hay un viejo dicho colombiano. Y ese dicho a mí me da miedo. Ese dicho dice, el Señor no castiga ni con palo ni con rejo. Y eso nos duele. Entonces, a veces el Señor toca lo que nosotros más amamos. Y eso es doloroso. Nadie quisiera pasar por ahí. Pero, ¿merecemos o no merecemos pasar por ahí? Nosotros, y lo más doloroso, nuestros hijos. Entonces, hermanos, es importante que entendamos lo que el salmista dice ahí. No me castigues con tu ira. Esa oración no es una oración solamente del Antiguo Testamento. Es una oración que debe retumbar entre todas las plegarias de la iglesia de aquí hasta el fin del mundo nomás. Porque la iglesia despierta la santa ira de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y no traiga sobre nosotros ese juicio tan fuerte que es que el Señor no castiga ni con palo ni con rejo. Porque el Señor ha dicho, suya es la venganza. Y como dice el profeta, el Señor dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Entonces uno piensa que el Señor va a actuar así, el Señor esto, el Señor aquello, el Señor entiende, el Señor sabe. ¿Y el Señor sabe qué? El Señor entiende qué. Que nosotros justificamos nuestro pecado con cualquier cosa. No es que yo me iro porque es que el Señor sabe que es que Él me sacó el mal genio, y es que mi hijo, y es que no aprende, y es que el Señor sabe. No es que el Señor entiende que yo no puedo hacer esto porque es que el Señor sabe, el Señor entiende. El Señor me conoce. Bueno, esa no me la sabía, pero es una aprender. una más para aprender esa frase. Hermanos, hoy yo me siento como jorobado, por lo alto que soy, me siento jorobado. Entonces, hermanos, yo creo que ahí está como mejor, sí, ahí está mejor. Entonces, hermanos, de esta manera yo creo que entendamos algo, y es el hecho, hermanos, de que la palabra del Señor nos muestra que realmente nosotros debemos estar velando por nosotros, primero que todo, por nuestra pareja y por nuestra familia. Miren, cuando usted lee el libro de Job, en el libro de Job usted encuentra en el primer capítulo que Job oraba y ofrecía sacrificios ¿por quiénes? Por sus hijos. Por si habían pecado. ¿Por qué? Porque él conocía a sus hijos, ¿sí? Pero los conocía plenamente, no. Entonces, como él no conocía a sus hijos plenamente, decía, Señor, no sé qué otras cosas han hecho, pero Señor, oro por ellos, que seas tú teniendo misericordia de ellos en esas cosas por si han cometido alguna de ellas. Entonces, hermanos, nuestras oraciones deben estar ahí protegiendo a nuestros hijos, inclusive oraciones de intercesión de perdón. Recordemos, hermanos, en la historia sagrada se nos habla de un hombre llamado Abimelech. ¿Alguien se acuerda quién era él? ¿O de quién era hijo Abimelech? Abimelech, sí. Habían varios en el Antiguo Testamento. En Génesis por lo menos hay 2. Y en el libro de Jueces hay, por lo menos que me acuerde, 1. Abimelech era hijo de Gedeón.
Y dice que el Señor levantó un mal espíritu para matarle. ¿A quién? A Abimelec. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Porque él, ¿qué había hecho? Mató a sus hermanos. Mató a sus hermanos. Hermanos, ¿esas prácticas son propias del Antiguo Testamento o también son propias del Nuevo Testamento? No solamente de familia, sino también a nivel religioso. Entonces, en ese sentido, hermanos, es muy delicado todo lo que nosotros digamos, todo lo que nosotros hagamos y entendamos, hermanos, lo que dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Todo, absolutamente todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Pero hermanos, yo pregunto, ¿hay misericordia o no hay misericordia? Si no hubiera misericordia, empezando el pastor en adelante, no podríamos estar acá. Hay esperanza, hermanos. Dios transforma vidas. Pero debemos de entender realmente que el Señor brinda perdón, pero también debe haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. De esa manera, hermanos, podemos concluir diciendo, Dios puede airarse, a la pregunta, ¿Dios puede airarse con un creyente en la actualidad? Respondemos sí. Porque la obra de Cristo aplacó la ira de Dios, pero eso no niega el hecho de que Dios siga sintiendo ira hacia el pecado actual del creyente, ¿sí? Lo uno no niega lo otro, son las dos cosas. Tampoco Dios se va a sentir como complacido en el pecado del creyente. Por así decirlo, lo digo en términos antropomórficos, para los hermanos que les gustan los tecnicismos o la teología. Dios siente ira contra el pecado, tanto del impío como del creyente, porque es pecado. Independiente de quien lo haga, es pecado. Más sin embargo, hacia el creyente viene mayor juicio porque él tiene mayor luz. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos de la santa ira de Dios, hablamos de uno de los más gloriosos atributos que tiene Él. Y ese glorioso atributo nos referimos entonces al segundo punto o a la segunda pregunta. ¿En qué consiste la ira de Dios para un creyente? ¿En qué consiste? Para que nosotros logremos entender en qué consiste la ira de Dios, tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 28, hermanos. En estos días mis dos hijos han estado enfermos. Entonces hemos tenido que darle medicamento pues para controlarles el vómito y la diarrea. Y pues para controlarles eso, entonces uno les da un medicamento que tiene como reacción eso, controlar eso, ¿sí? Si su enfermedad es algo muy agudo, muy de fondo, ¿lo quitará de raíz o no lo quitará de raíz? No lo quitará de raíz. Pero si no es algo tan agudo, por lo menos lo va a controlar. Nosotros tenemos nuestros hijos, hermanos. Nuestros hijos no sabemos si ya son creyentes o no, o ninguno es creyente. O no sabemos si alguno de los dos va a creer algún día. No lo sabemos. Pero sabemos que debemos alimentarlos con la gracia de Dios. Entonces, y también sabemos que debemos prevenir. Cuando ellos estén bien enfermos, prevenir esa enfermedad. Entonces los cuchareamos cuando son más pequeños, le damos el tete cuando son más pequeños, y van creciendo y ellos ya aprenden a comer solitos. Si uno dice, uno les sirve, ya come y listo. Sin embargo, ¿les gusta comer? No les gusta comer.
Entonces les gusta que si uno les da papitas, que el todo rico, que un yogurcito, que un chocorramo, a eso les encanta. Un dulcecito, una chocolatinita, o esa chocolatinita que viene con maní por dentro rico, o un chicharroncito, esos que les gusta al hermano Armando, todo eso les encanta a ellos también. Pero en el caso de ellos, cuando vamos a servir, digamos que unas lentejas, que el arrocito, que una uyamita, ¿sí? Que una guatila, ¿sí? Eso como que no les entra y se queda ahí. Y ellos tienen que aprendérselo a comer. ¿Les gusta? No les gusta. Pero tienen que aprenderse a comer. Tienen que aprenderse a comer. Y si no, que lo diga la hermana Marlene. Entonces, y más si se pone uno a hacer arroz de este que no tiene gluten, que se me olvida el nombre. Eso es mejor dicho, eso es eterno ese arroz. Entonces, hermanos, de esa manera, ellos tienen que aprender a alimentarse. Si eso es con el cuerpo, nuestros hijos también tienen y deben aprenderse a alimentar el alma. Y uno les deja el alimento ahí. Si ellos son tan niños que no saben comportarse con el alimento físico, uno tiene que corregirlos. ¿Y se lo comen o se lo comen? Y con el alimento espiritual yo pregunto, ¿sería correcto o no sería correcto que ellos aprendan a comportarse en la mesa del Señor y a comerse lo que está en la mesa del Señor? Porque a ellos les encanta que Netflix, que una película, que un programa de YouTube, que tal cosa, pero no les gusta la palabra de Dios, para nada. Son pecadores, igual que el papá y la mamá. Entonces, ellos tienen que aprender a que deben comerse eso, y uno come cada 8 días, ¿cierto? Y uno come en la iglesia. Un hogar cristiano debe caracterizarse porque tiene un comportamiento, ¿qué? ¿Pagano o cristiano? Los paganos se alimentan de Coca-Cola, hamburguesita rica, aparte de eso se está bien doradita, con harta salsita, como también le gusta a mi hermano Armando, que yo lo conozco, yo ya veo la cara, ya lo conozco. Entonces, hermanos, de esa manera, esa es la manera de alimentarse los paganos. Pero en la iglesia, hermanos, debemos nosotros aprendernos a alimentar del pan de vida eterna. Y si nosotros nos alimentamos así, ellos también tienen que aprenderse a alimentar así. No si quieren, deben aprenderse a alimentar así. Y se come, si se porta como un niño, entendemos que es un niño y toca darle la compota. Y entonces el niño no quiere y le quita a uno la boca. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá? Dejar que haga lo que el chino quiera. Se queda quieta la boca y se le mete la cucharada, ¿cierto? Y escúpala, ya sabe cómo le va. Entonces, de esa manera, hermanos, nosotros tenemos que tener en claro, digamos, cómo debemos hacer con nuestros hijos. Y lo mismo, si nuestros hijos llegan a estar enfermos físicamente, está la cucharada. Y si llegan a estar enfermos del alma, independiente de que estén muertos, porque puede ser que los dos estén muertos, pero aparte de eso hay una enfermedad, hay algo más que está en ellos, tienen que comerse la droga, el alimento para el alma, la palabra de Dios, les debe entrar. ¿Qué no quiere? Lo lamento, se lo toma porque se lo toma. ¿Sí? Porque eso es un hogar cristiano. Porque si nosotros en nuestro hogar cristiano comenzamos a comportarnos como los paganos, no, es que él no quiere. No, pues hermano, o sea, ¿qué diferencia hay entre un hogar cristiano y un hogar no cristiano? ¿Sí? Ahí entraríamos con otra lucha. Pastor, ¿uno debe obligar a la gente o no debe obligar a la gente? ¿Sí? Entraría uno con esa lucha. Pero yo pregunto, ¿la vara se hizo para la espalda del necio o no se hizo? Y se parte la vara, y si se parte la vara, ¿qué hay que hacer? Comprar otra. Y si no, que le diga a la hermana o las hijas de la hermana. Entonces, de esa manera, hermanos, se quebranta la voluntad cuando hay necedad. Y cuando se quebranta la voluntad, que le diga a la hermana si el hijo es o no es dócil. Y ahí sí él aprende, de resto no. Por eso el salmista decía, Señor, no me castigues con tu ira, porque somos necios. Y nos pasa una cosa, y nos pasa la otra, y nos pasa la otra, y a veces decimos, somos hasta de malas. No, no es que usted sea de malas, es que usted trae la ira de Dios. Usted es como un imán, atrae la ira de Dios así, imagínese. Entonces no es que sea de malas, ¿sí?
Miremos Deuteronomio capítulo 28, versículo 20, hermanos, para responder la segunda pregunta. Dice ahí, versículo 20, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Hermanos, ahí hay muchas cosas interesantes en este santo texto que nos ponen a nosotros a pensar. Dice, Jehová enviará contra ti la maldición. Hermanos, nada más consolador que cuando el Espíritu Santo dice en el Santo Pentateuco, el Señor bendecirá tu salir y tu entrar. Eso no tiene, mejor dicho, no tiene precio. Pero nada más terrible cuando dice, el Señor maldecirá tu salir y tu entrar. Hermanos, esas palabras no son solamente para los judíos. Esas palabras no son solamente para el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es viva o es muerta y eficaz. Viva y eficaz. ¿El Antiguo Testamento se sigue cumpliendo o son solamente historietas para entretener a nuestros niños de escuela dominical? ¿Creemos que la palabra de Dios es inspirada toda o solamente el Nuevo Testamento es inspirado y es palabra de Dios para nosotros? Si es toda la palabra de Dios, tenemos que entender muy bien que aquí el Señor dice, Jehová enviará contra ti la maldición o el juicio, la ira, quebranto y asombro en todo cuanto pusiera en mano is. Hermano, no es que usted sea de malas, no. Es que tal vez el Señor está detrás de todo lo que usted está haciendo. Y ahí está la santa ira de Dios. ¿Quiere usted más? ¿No tiene suficiente? ¿Qué está buscando? Dice ahí, hasta que seas destruido. Yo no sé si usted tiene en claro el norte de su vida, pero el Padre sí lo tiene en claro. Si usted no obedece, lo vas a destruir. No hay misericordia, lo vas a destruir. Entonces, cuando usted se mete en una pelea con alguien, los dos tienen en claro lo que va a pasar ahí, ¿sí? Y no van a jugar, exacto. Exacto. Si usted se constituye enemigo de Dios, imagínese que es, digamos, Tom Hall, que lo coge usted, no acaricia, sino ya sabe cómo le va. Hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Hay cosas que nos alejan de Dios, hermanos. Nos alejan de la oración. Nos alejan de la lectura de la palabra, nos entretienen, nos gustan, nos deleitamos, nos complacemos en ellas, nos alejan y terminamos dejando al Señor. La pregunta es, ¿usted va a seguir buscando eso? ¿Usted no sabe lo que le espera? ¿Usted no tiene suficiente con lo que ya le ha pasado? O sea, eso no es cualquier cosa. Por eso el salmista bien decía, Señor, no me castigues con o en tu ira. El versículo siguiente que nos habla algo al respecto más amplio es el versículo número 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hermanos, es la segunda vez que el Señor lo dice ahí, hasta destruirte. O sea, Él la tiene clara. Yo no sé si usted la tiene clara, pero perdone que le diga, pero una persona que tiene quemaduras de 4º grado en su cuerpo, sabe lo que significa y es jugar con fuego. Yo no sé si usted se ha visto al espejo, si su alma tiene quemaduras de 3er y 4º grado ya, porque ha probado las llamas del infierno en esta vida. Esta vida no es el infierno del que habla Apocalipsis, pero en esta vida sí alcanzamos a probar ya las llamas del infierno. Tal vez usted tiene quemadura de 3er y 4º grado, pero usted puede seguirse moviendo.
Usted puede seguir provocando la ira de Dios. Usted quiere provocar la ira de Dios. Usted se deleita provocando la ira de Dios. ¿Va a seguirlo haciendo? De nada sirve que usted diga como el salmista, no me castigues con tu ira, si usted lo sigue provocando a él. Versículo 48 dice ahí, mire lo que dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Mire, hermanos, vino y ha llegado el COVID y ya se fue. La gente ya canta victoria. En Estados Unidos dicen que se duplicó en 2 semanas la cosa esa, el manejo del registro estadístico. Eso, el Delta ha hecho eso. La gente está asustada. Tienen hambre. Sí, tienen hambre. Se ha multiplicado el hambre en todo el mundo. Se ha multiplicado la sed, se ha multiplicado. Ahora estamos desquiciados porque hasta en la bolsa de Nueva York ya se cotizan acciones del agua. Eso nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. ¿Sí? Y aparte de eso, hay desnudez. Si hay hambre, hay desnudez. ¿Sí? Pero el mundo aprendió la lección ya. Las iglesias están a reventar. Bajamos por la 1 de mayo y en la calle hay más prostitutas y borrachos que lo que hay acá hoy en la iglesia. Y apenas están levantando la pandemia. La gente aprende. La vara está hecha para las espaldas del necio. Ahí está. Y ahí sigue, y seguían llorando. No, que se vaya el COVID, no, que el COVID no sé qué. Hasta destruirte, dice el Señor. Por eso, hermanos, es tan fácil uno pararse acá y tal vez, entre comillas, tan fácil uno hablarlo, pero cuando uno sabe que al igual que los hermanos que están allá, uno tiene rabo de paja, uno dice, esto es tenaz, esto es duro, o sea, no, ¿sí? Prefiero no estar acá. Versículo 61, hermanos, de ese capítulo. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Es la tercera vez que menciona la palabra destruido. Dios tiene algo en claro. ¿Con quién? ¿Con los filisteos? ¿Con los idumeos? ¿Con los edomitas? ¿Con quién? Con los de su pueblo. Los otros, allá vayan ellos allá, con los de su pueblo. O sea, el problema es con ellos, porque es que ellos son su pueblo y Él es su Dios. Eso no es un juego. Entonces, hermanos, esa extensión de la misericordia de Dios para con su pueblo no es algo tribal, no es algo de bajo peso, es todo lo contrario, es algo muy, muy delicado. Estar en la iglesia es un gran privilegio, estar fuera de la iglesia no es privilegiado, pero así como hay un gran privilegio, hay un gran juicio, no es un juicio trivial. Si usted está aquí, es bueno que le dé gracias a Dios. Si sus hijos no están aquí, es bueno que usted comience a rogar al Señor por ellos. Porque bien decía el salmista, no me castigues con tu ira. Esa oración no es una plegaria solo del Antiguo Testamento. Es una plegaria que nosotros debemos poner ante el Señor todos los días orando por nosotros, por nuestra vida en pareja, por nuestra vida en familia, por nuestros hijos, porque los amamos, porque nos duele lo que le pase a ellos, lo que hagan ellos. Y necesitamos que el Señor intervenga con misericordia sobre ellos. Versículo 60 habla de enfermedades, versículo 61. Versículo 48 habla de situaciones económicas. Versículo número 20 habla precisamente del resto de los aspectos, por así decirlo, de nuestra vida. Hermanos, si necesitamos a alguien, es alguien que sea nuestro abogado, que presente una defensa, que haya pagado el precio por nuestros pecados y que podamos venir a Cristo a pagar misericordia por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos,
Que el Señor tenga gracia y bondad. Porque es que la oración del salmista no es una oración pasada de moda. Es la oración que necesitamos al día de hoy. El Señor está castigando con ira, no solamente a la nación de Colombia, sino a todo el mundo. Y nosotros no lo entendemos. Tal vez estamos preocupados por muchas de las cosas que están pasando, sí, pero hemos de entender realmente que el Señor tiene en claro algo, hasta destruirte. Entonces, hermanos, no queda más, hermanos, sino rogar misericordia, rogar que Cristo sea ese sumo sacerdote que necesitamos que sea, guardando nuestro hogar. Porque como dijo el salmista en otro lado, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No de los que son valientes, no de los que saben mucho teología, no de los que hablan mucha oratoria, no de los que han ido a la universidad o tienen títulos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tienen miedo. Hermanos, termino simplemente diciendo, si hay un alimento con el cual usted debe nutrir a sus hijos, es con esa cucharadita de darles miedo santo y alimentar el miedo santo en sus hijos. No es solamente miedo, no, miedo santo. Si logramos a esta generación, a estos jóvenes, a estos niños, alimentarlos con esa semilla, hay un palo, hay una palmera que se levanta de una manera impresionante, hay esperanza. Pero si esos niños no aprenden desde pequeños lo que es el respeto en primera instancia, y en segunda instancia la reverencia, no decimos nada. Entonces que sea el Señor teniendo misericordia de nosotros, hermanos, y dándonos la gracia para transmitirle a nuestros hijos miedo que hay que tenerle hacia un Dios santo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el mensaje de la cruz. Gracias, Señor, porque en momentos muy difíciles para el salmista fue la luz del Espíritu Santo lo que eclipsó su pensamiento, lo que eclipsó su alma. Señor, venimos a ti porque estamos necesitados de ti para nuestras vidas, para nuestros hogares. Padre, rogamos porque nuestros hogares sean unos hogares cristianos. Rogamos, Señor, porque así como nos nutrimos nuestros cuerpos, ayúdanos, Señor, a nutrir diariamente nuestras almas. Padre, ¿cuántas personas están en este momento desnutridas, sus vidas miserables en un aspecto, y en otro aspecto son glotones, insaciables de toda la mundanalidad que se desarrolla hoy en día en este mundo? Padre, rogamos, Señor, porque pongas en cada miembro de la Iglesia de Betel, en cada asistente de la Iglesia de Betel, hambre y sed de justicia. Rogamos, Señor, porque le des entendimiento a tu pueblo, porque abran sus ojos, porque velen, porque cada uno de nosotros velemos por nuestras almas y velemos por el alma de nuestros hijos y velemos por el alma de nuestros hermanos. Oramos, Señor, porque seas tú despertando nuestra nación. Y oramos, Padre, porque así seamos la última nación que logra vacunar todo el rebaño, seamos la primera nación que pueda ver la luz de esperanza que eres tú. Padre, te honramos, te adoramos y te glorificamos, Señor, porque tú nos abras como eso, nuestro Padre, nuestro bondadoso, nuestro celestial, nuestro divino Padre celestial. Te bendecimos, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.